Ya está. ¿Este es o no es? Sí, este es. A ver, vamos a ver. O este de acá, a ver. A ver, vamos a ver acá. Bien. ¿Me confirman si se escucha, por favor? Sí, profesor. Sí. Muy bien, jóvenes. Vamos a ver muy someramente el tema de escenarios, como señala aquí, este es un documento del CEPLAN. El CEPLAN es el Centro Nacional de Planeación Estratégica de nuestro país. Tiene muy buena información trabajada. Esta información me parece reciente, del 2021 o 2020 nomás, ¿no? Entonces es información actualizada. Hay algunas informaciones del 2022 inclusive. Es uno de las fuentes de información que también está sugerido. Y aquí vamos a ver cómo estos escenarios, ¿no? De manera global, eh, debemos de tenerlo en cuenta porque influyen o podrían afectar a cualquier tipo de actividad, no solamente económica, sino aquí van a ver ustedes, van a observar a todo el quehacer de la sociedad. Pero nosotros evidentemente lo vamos a ir canalizando desde el punto de vista de nuestra carrera. Pero para que vean de que aún siendo nuestra carrera negocios internacionales, tenemos que estar involucrados también en el entorno en donde desarrollamos nuestra actividad y cómo este entorno, directa o indirectamente, puede afectar la actividad de nuestra profesión. Entonces, estas informaciones que vamos a compartir y que también están puesto ya en el Classroom, eh, hay bastante información y se va actualizando porque evidentemente los escenarios, ¿no? Pueden ir, estas tendencias y sus diferentes dimensiones pueden ir variando, pueden ir cambiando o agregándose inclusive, ¿no? Pero la idea es, eh, no es adivinar el futuro, ¿no? Sino estar preparados o prepararnos, ¿no? Ante posibles escenarios que se puedan dar. ¿En función a qué? En función a determinadas tendencias que se vienen dando, ¿no? Y esa información se recoge, se procesa y se van alimentando y actualizando. Y en función a eso, a veces puede cambiar de dirección en función a hechos o eventos que influyen, ¿no? Sobre todo en tendencias a nivel globales. Por ejemplo, si bien es cierto, se consideraba y se considera como estudio que el ser humano está siempre sujeto a estos temas de pandemias y todo lo demás, pero el avisorar esta magnitud de todo el efecto que ha causado en casi todos los estratos sociales de la humanidad, la pandemia esta del COVID, eh, de repente ha cambiado muchas consideraciones que se tenían previstas, ¿no? Entonces eso a su vez influye a que se modifiquen otras tendencias, otras dimensiones, y por lo tanto se generen nuevas oportunidades o nuevos riesgos, ¿no? Y por lo tanto también un nuevo escenario, ¿no? Entonces, eso es el día a día con el que estamos y muchas veces no lo visoramos porque, bueno, estamos inmersos en nuestras actividades más personales, de muy corto plazo, y no estamos viendo las tendencias que es de mediano y largo plazo. Vamos a ver esta listado referencial, como dice ahí, ¿no? O sea, no es, digamos, esto va a ser o va a suceder, no, sino una referencia en función a una serie de factores que se analizan, nos dan una posible, un posible escenario. Entonces, ¿qué cosa es lo que se ha contemplado para, esta, para este evento? Dice acá, ¿no? Los escenarios son narrativas de un estado futuro al que un sistema objeto de estudio puede evolucionar.
En el caso del planeamiento estratégico nacional, estos se formulan con el propósito de explorar y analizar sistemáticamente distintos futuros, o sea, distintos escenarios futuros, ¿no? Que abarcan un conjunto más amplio de condiciones que se pueden presentar en el país a fin de reducir la incertidumbre. No es que lo vamos a eliminar, a menguar o reducir la incertidumbre. Entonces, en ese sentido, la institución, está ese plan, ¿no? Ha formulado escenarios tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Que los tomadores de decisiones, por ejemplo, en el ámbito empresarial, tienen que estar atentos. Los tomadores de decisiones en el ámbito de los gobiernos tienen que estar atentos. Todos aquellos que tienen poder de decisión, ¿no? Por ejemplo, las autoridades de gobiernos locales, gobiernos regionales, gobiernos nacionales, son tomadores de decisiones. Entonces, por lo tanto, deben de contemplarlo. Los legisladores también toman decisiones en cuanto a la aprobación o no aprobación de una determinada norma. Entonces, también deben estar atentos a esto, ¿no? Funcionarios, los que influyen en tomar decisiones, consejeros, asesores, etcétera, tienen que estar atentos a esto. Tomadores de decisiones, los que tienen un emprendimiento, tienen que tomar decisiones respecto de sus actividades, entonces tienen que estar atentos a todo esto. Probablemente no todos conocen esto, pero la idea es que todos estos elementos deben de tomarse en cuenta, ¿no? Así como dice acá, tomar decisiones, planificadores a nivel nacional pueden tomar en consideración para formular medidas anticipatorias, para enfrentarlos de manera preventiva y así mitigar efectos negativos y aprovechar situaciones que se presenten de las cuales sean más favorables. Entonces hay un listado de 3 escenarios de corto plazo vinculados principalmente a posibles, miren, a posibles comportamientos de la pandemia del COVID-19, analizando coincidencias con pandemias anteriores influyentes. Este documento es del año 2020. Entonces, este escenario está para el 2021 o 22, me parece. Ahí vamos a ver. Para el 2000, este es del 2021, entonces. Mira, lista de escenarios de corto plazo. Primer escenario de corto plazo. A ver, esta es una posible tendencia. O sea, este documento leído en el 2021, podríamos decir que esto puede suceder en el 2022. Dice, durante el 2022 se avanzó significativamente en el proceso de vacunación en la población, debido a la continuación de la adquisición de vacunas y difusión de campañas masivas de inoculación. Inclusive, fue posible aumentar significativamente la proporción de población inoculada en los territorios más aislados del territorio nacional, debido a la participación activa de los gobiernos regionales y municipales. Gracias a ello, la mortalidad de COVID-19 se ha controlado y no ha vuelto a observar olas de contagios tan elevadas como las provocadas por las variantes Delta y Omicron. No obstante, la ocurrencia de rebrotes persiste en el tiempo debido a nuevas variantes, cuya intensidad varía geográficamente. Entonces, si se dan cuenta, está narrado en un tiempo como que ya pasó, pero en 2022 recién estamos en camino. Evidentemente, en el 2021, digo, ¿cómo lo ves en el 2022? Ya lo veo así, como que ya pasó y fue así. Entonces, este es un primer escenario. Si lo analizamos, este escenario, con el tiempo actual que estamos pasando, creo que estamos dentro de este escenario 1, ¿no? ¿Qué pasaría? Vamos a ver otro escenario, ya diferente a este escenario 1. Un segundo escenario que plantean es el siguiente, dicen, luego la tercera ola de contagios provocada por la variante Omicron, en el año 2022 se observó una cuarta ola de magnitud similar, gatillada por el ingreso de una nueva variante con mayor capacidad de propagación. Los niveles de mortalidad volvieron a incrementarse significativamente debido a
que el proceso de vacunación no avanzó en la manera que se esperaba y por ello muchas personas no recibieron sus dosis de refuerzo. Consiguientemente, se tuvieron que restringir nuevamente los aforos a la recuperación económica y la recuperación económica se vio afectada hasta más allá del 2022. Luego se presentan nuevas olas más pequeñas durante el periodo de un año hasta que se logra la inmunidad en el país. Entonces, este es un segundo escenario, o sea, ya nos estamos adelantando, ¿no? Como le digo, esto fue trabajado en el 2021 y decimos, bueno, ¿cuál es el escenario en el corto plazo? Corto plazo, un año, pues máximo, un año, año y medio, 2 años, póngale. Entonces, este es otro posible escenario que podría haberse dado. Un tercer escenario, dice, como resultado de los esfuerzos de vacunación a nivel mundial, se observa un declive en la propagación del COVID-19 y un descenso en las muertes por esta enfermedad. Sin embargo, la aparición de nuevas variantes resistentes a las vacunas, especialmente en países donde no se logró avanzar con la inmunización, la pérdida de la inmunidad adquirida o la persistencia de personas que rechazan las vacunas genera que el COVID-19 continúe circulando entre los humanos a nivel global. En este sentido, la COVID-19 se vuelve endémica, lo cual motiva un cambio de enfoque que los gobiernos de las intervenciones de emergencia a políticas sostenibles, tanto para la economía como para la sociedad. Entonces, mire, este es un tercer escenario en donde ya toman en cuenta a nivel mundial. Y el hecho de no haberse avanzado a nivel mundial podría también afectarnos a nosotros. Entonces, si esta información se trabaja previamente y manejamos estos escenarios, entonces lo que nosotros tenemos que ver es prevenir. Y al actuar con posibles escenarios, entonces lo que nos dicen es, oye, hay que tomar acciones antes de, porque si se viene dando el escenario 2 o 3, entonces de repente podemos mejorar y estar en el escenario 1. O de lo contrario, de repente nos hemos descuidado en el 1 y estamos entrando en el escenario 2. Entonces de hacer seguimiento a toda esta información, cómo se está comportando, ¿no? Las diferentes variables en sus diferentes dimensiones, ¿no? Entonces aquí está la información, donde pueden entrar inclusive, dice, adaptado de información desarrollada por ese plan y publicada en el Observatorio Nacional de Prospectiva. Entonces, mira, aquí hay un correo donde pueden entrar y hay muy buena información, muy bonita información trabajada. ¿Ya? Ahora dice, asimismo, se listan 6 escenarios de largo plazo, el otro es de corto plazo, vinculados a fuerzas impulsoras o eventos disruptivos de interés para el desarrollo nacional, como una crisis económica o la ocurrencia de un desastre de gran magnitud. Asimismo, se ha formulado un escenario normativo que denota la narrativa de concretización de la visión de Perú al 2050. O sea, hay trabajos que se están haciendo, proponiendo, con visión de futuro, ¿no? Perú al 2030, Perú al 2035, Perú al 2050 en este caso. Entonces, hay documento de esto, ¿no? Entonces, bueno, podríamos dedicarnos a revisar todo esto, nos va a tomar tiempo, pero ahí está la información ahí. Entonces, ¿cuáles son esos escenarios de largo plazo que podrían o se están proponiendo? Miren, un primer escenario de largo plazo, escasez de crisis económica. En este caso, lo dice, describe el escenario de una gran recesión económica mundial posterior a la expansión del COVID-19,
generado por cambios en la geopolítica, la prolongación de la inestabilidad política de los países, los disturbios sociales, el debilitamiento de la cohesión de la Unión Europea y la intensificación de las tensiones comerciales entre las potencias económicas globales. Entonces, miren, un escenario, o sea, pueden plantearse, así como lo anterior que hemos visto, en el corto plazo, 3 escenarios, pero esto, digamos, como que es un escenario casi sintetizado de lo que se podría dar en el largo plazo, influenciado, miren, por estas principales tendencias, ¿no? Que se dan en las diferentes dimensiones, como dice acá, ¿no? Primero, el COVID-19, cómo afectó esto. Luego, los cambios en geopolítica. Estos cambios de geopolítica, por ejemplo, es la intencionalidad entre los países que tienen, ¿no? De, bueno, contra sus vecinos o a nivel mundial. Son políticas de influencia, de dominación, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la guerra que está sucediendo actualmente. Ese es un tema de cambio de geopolítica. O sea, la actuación de Rusia, por ejemplo. ¿Cuál es su expectativa que tiene y al hacer la guerra? ¿Esto cómo está influenciando TV? Está presionando a que las naciones, la Unión Europea eh, vuelva a enfocarse en el tema de la militarización, sobre todo en sus ámbitos de frontera. Por otro lado, ¿qué más está pasando? Por centrarnos solamente en ese tema de ahí, ¿qué está pasando? Que los países que eran, digamos, neutrales a pertenecer a la OTAN, ¿no? Que es el brazo militar de la Unión Europea, ahora pidan incluirse a la OTAN. O sea, hay países que pertenecen a la Comunidad Europea sin necesidad de querer ellos involucrarse en el tema militar que es la OTAN. Entonces ellos permanecían como que neutrales a ese tema. Entonces, hay algunos países que son casi fronterizos con la zona rusa, que son límites de la Unión Europea, y que no estaban en la OTAN. Al ver lo que está pasando con la guerra, con Ucrania, entonces han pedido, ¿sabes qué? Oye, si Ucrania, que era independiente, fue ex URSS, de la Unión República Soviética, los rusos los han invadido y ellos no tienen otro grupo fuerte que los respalde, a nosotros también nos puede pasar lo mismo, así estemos en la Unión Europea. Entonces han pedido su inclusión para que participara en la OTAN. Entonces, por lo tanto, la OTAN ya tendría capacidad de desplegar o desplazar todo el tema militar dentro de ese país, ¿no? Entonces, todo eso son ya posiciones geopolíticas en el mundo. Por otro lado, económicamente China, ¿no? Que ya es potencia en el mundo, también juega su propia estrategia, en donde dice, yo no lo apoyo a Rusia, pero estoy contigo en todo lo que necesites. Entonces, China geopolíticamente lo que quiere es dominar todo el comercio en el mundo. Y se han vuelto pues los productores y abastecedores de toda la producción. Tiene, aparte de esos inversiones o entran con préstamos a diferentes países, inclusive donde hay recursos de materia prima, hacen préstamos, se inmiscuyen a veces en temas políticos con la finalidad de que suban gobiernos que obedezcan a su línea. Y bueno, hay todo un tema ahí profundo, ¿no? Entonces, todos esos son cambios en geopolítica, por ejemplo. Entre tanto, el comportamiento de Estados Unidos a veces se ve rebasado por una serie de inestabilidades internas también, ¿no? Y entre tanto los otros bloques, por ejemplo, en el caso nuestro, los bloques de Latinoamérica, no trabajamos unidos, somos muy, estamos muy contaminados con el tema de la corrupción. Entonces, todo eso influye para que otros países con otra perspectiva, pues, se inmiscuyan y van ellos avanzando con su terreno, ¿no? Entonces, miren, solo un tema nomás
muy sintetizado, ¿no? En el tema del cambio geopolítico. Entonces, todo ese análisis se vislumbra y va a afectar al tema de la economía. Porque al final es, independientemente de que las posiciones de los países sean dictatoriales, comunistas, de derecha, lo que fuere, el pilar que alimenta ese desarrollo es la economía, ¿no? Es la economía. Entonces ya las otras posiciones políticas es, bueno, ¿qué hago yo con la plata que tengo en mi país? Me lo agarro yo solo, un pequeño grupo, lo comparto, no lo comparto, le doy a lo que realmente necesitan, o simplemente un pequeño grupo se hace de la economía y los demás, bueno, recibirán lo que sea. O genero trabajo, no genero trabajo, o que dependan de mí en ayudas sociales. Ya, todo eso son ya posiciones. Pero lo cierto es que detrás de eso, independientemente para cualquiera de esos, se necesita dinero. Y la generación de eso se hace a través de la economía, pues, ¿no? La generación de valor agregado a través de las empresas, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es un tema importantísimo que todo esto afecta a la economía. Con el COVID-19 nomás se han generado este, grandes efectos en todas las economías, ¿no? Nosotros mismos hemos paralizado pérdida de empleo, empresas que han quebrado. Eso ha generado que hayamos perdido algunos mercados en exportaciones, ha generado problemas internos en abastecimientos, ¿no? Ahorita ya en un proceso de recuperación económica, las empresas no tienen el suficiente respaldo por lo que han quedado endeudadas, no teníamos socialmente un respaldo para que proteja de toda esta pandemia, pues en el sustento económico del día a día, sobre todo por la alimentación, enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, al empezar a recuperarse, la gente sale y quiere trabajar, porque tampoco muchas veces los programas sociales no han llegado a aquellos que realmente necesitan, o han llegado parcialmente, o se ha corrompido porque han entregado primero a, etcétera. Toda una estructura en donde vemos, ¿no? Día a día en nuestra sociedad, y como conclusión en nuestra economía, la informalidad. Porque la gente necesita alimentarse de algo, entonces trabaja en lo que puede y en lo que conoce. Entonces, dos variantes ahí. La informalidad se ha incrementado, ya nuestra economía no está, ya hasta antes de la pandemia se calculaba que estábamos en 70% de informalidad, pues tranquilamente ahorita estaremos por encima del 80 y tanto por ciento de informalidad. Entonces, con ese grado de informalidad, trae a su vez una serie de consecuencias a largo plazo para las personas que en donde no están acumulando ahorro para, por ejemplo, para una jubilación digna, no están aportando para una buena atención en salud, ¿no? Entonces, todo eso trae o está trayendo como consecuencia el COVID. Adicionalmente, la falta de oportunidades laborales, aún en la parte informal, porque no hay mayor inversión, por ejemplo, que genera el incremento de la delincuencia. También ese es otro gran problema. Y si a eso se le suma que los tomadores de decisiones a nivel de gobierno no conocen el movimiento, no le están conociendo el movimiento y están debilitando todas las instituciones, entonces la corrupción salta por todo lado, pues, ¿no? Porque al final no les interesa, simplemente saben que el Estado siempre va a tener dinero porque recaudan los impuestos de las empresas, las grandes, ¿no? O por préstamo por último, y entonces simplemente un determinado sector se está beneficiando de eso, lo que hay de la gran población. Salta después el problema por falta de toma de decisiones, el tema de los fertilizantes, por ejemplo. Eso ya está afectando sobre todo al sector agrario de pequeña y microescala o la agricultura familiar. Entonces ahí, en mediano plazo, ¿no? Ni tanto mediano plazo, en el corto plazo, porque dentro de un año vamos a ver otro escenario de incremento de algunos precios en los alimentos provenientes de la agricultura, ¿no? Por efecto de esta normalidad de los precios, que también viene influenciado por la actividad de la guerra en
entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué? Porque parte del movimiento de la energía de petróleo proviene de allá. Y para hacer fertilizantes se necesita, pues, petróleo, ¿no? Y nosotros no tenemos una fábrica para hacer petróleo. Lo tiene Bolivia, pero en tamaño pequeño y también abastece internamente. Lo tiene Venezuela, pero Venezuela está destruido totalmente en esa parte, ya ni siquiera pueden fabricar ellos mismos sus fertilizantes. Entonces, simplemente tendríamos que importar de otros países, pues, ¿no? De otros países. Entonces, miren, es toda una cantidad de temas que se van acumulando y todo eso se sintetiza en qué afectaría pues a la economía global, no solamente de nuestro país, sino del mundo. Pero si estamos en el mundo, entonces, oye, ¿qué tanto nos puede afectar esto a nosotros? Ya lo estamos viendo. Y por consiguiente, miren, acá también hay otros temas, ¿no? La prolongación de la inestabilidad política de los países. No está hablando de inestabilidad política solamente de Perú. O sea, esta situación de inestabilidad política no solamente se vive acá, también hay en otros países, ¿no? Por ejemplo, inestabilidad política en nuestra región. El tema de la crisis argentina. Ya, es una inestabilidad política porque hay una crisis permanente ahí. Después, la inestabilidad política también de Venezuela, de Centroamérica, ¿no? En Ecuador, en Brasil, ahorita van a entrar en elecciones y nuevamente están con el tema de que o sigue Bolsonaro o Lula sube. La cuestión es que todo eso está involucrado en un tema que no hay pues claridad para las inversiones. Y en donde van los inversionistas, supongamos, a esos países que hay inestabilidad política, evidentemente ellos van a proteger su capital o cobrando más altos precios por productos o servicios que ofrecen, ¿no? O si dan préstamos a tasa de intereses que les proteja su inversión, pues, ¿no? Entonces, todo eso genera la inestabilidad política. ¿Bien? O en Chile mismo, por ejemplo, ahorita se considera que está en una inestabilidad política porque, bueno, el tema social, que el cambio de la constitución, que porque fue hecho en época de Pinochet, etcétera, 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 ahorita en este momento están en un tema de inestabilidad política. ¿Ven? Entonces, esas bullas tienen su efecto. Entonces, si no se maneja pues profesional y técnicamente estos temas y solamente es impulsivo por la política, no es, nos genera todo eso en lo social. Los disturbios sociales. En muchos países hay ahorita disturbios sociales, ¿no? No solamente en nuestra latitud, en misma Europa se ven disturbios sociales o grandes paralizaciones, ¿no? Hace poco nomás hubo un paro de camioneros en Europa, por ejemplo, ¿no? Y así, por temas, por temas a veces de migración o la ola de migración que se está sucediendo por el tema de las guerras o los que están migrando de África hacia Europa que quieren entrar. Entonces, y se generan conflictos ahí, pues porque alguien viene a invadir su espacio, personas que de repente no respetan inclusive la cultura en donde llegan, y entonces después los otros se salen a defender su, su statu quo, pues, ¿no? Y que es natural, si alguien viene, pues oye, respeta por lo menos. Pero bueno, si vienen con otras mentalidades y atropellan, entonces todo eso genera conflictos sociales. Últimamente en nuestro país, ¿qué ha habido? Cantidad de disturbios, pues, ¿no? En los últimos, bueno, el último año nomás, el tema del paro horario, ¿no? Con muertes que ha habido, tanto en el norte, en el sur, y eso presiona para un cambio de tema legal, por ejemplo, y eso ha afectado al tema económico, a uno de los sectores económicos, ¿no? Últimamente, la semana pasada, me parece que había un tema de muertos también en Arequipa, ¿no? Disturbios, ¿no? Enfrentamientos entre mineros formales e informales. Entonces, a veces se genera eso, pues el formal quiere defender su posición y el informal que no respeta esa condición simplemente se quiere meter, ¿no? Igual lo de las bambas y
bueno, hay cantidad de disturbios sociales. Entonces, no solamente hay acá, ¿no? También hay otras latitudes. Entonces, todo eso afecta definitivamente a la economía, pues, ¿no? El debilitamiento, en el caso de la Unión Europea, hablan del debilitamiento de la cohesión de la Unión Europea. Están intentando que otros países también se asimilen a la Unión Europea, pero no están, como que no estarían cumpliendo, ¿no?, los estándares que ellos exigen, sobre todo en el tema de respeto a los derechos humanos y el tema de la democratización en los gobiernos. Entonces hay bastantes gobiernos autoritarios y bueno, como que lo están aceptando. Entonces internamente los ciudadanos europeos se sienten presionados por ese tema, ¿no? Y aparte de eso hubo el tema del Brexit, ¿no?, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ¿no?, que también ya ese es otro tema, por ejemplo. Por último, habla de la intensificación de las tensiones comerciales entre las potencias económicas globales. Evidentemente, hace pocos años antes de la pandemia, además había el tema de esta tensión comercial entre Estados Unidos y China, cuando estaba el Trump de presidente. Y el mismo Trump también con la Unión Europea. O sea, son posiciones, ¿no?, desde el punto de vista políticos, que a veces se llevan a la presidencia personas que a veces no necesariamente tienen todo este enfoque de estadista hacia el mundo para realmente servir a su país, pero bueno, cada quien defiende su posición. Entonces eso genera tensiones, pues, falsificaciones en el mundo de productos, que no respetan, ¿no?, la calidad o no respetan las entregas, etcétera, etcétera. Todo eso genera tensiones. O ponen a veces impuestos para el ingreso de determinado producto y por el otro lado no te reciben el producto, ¿no? Entonces tasas arancelarias. Entonces todo eso genera las tensiones comerciales a nivel global. Y evidentemente todo eso ¿en qué impacta? En la economía, pues. Entonces miren, solamente hemos visto, o les he mencionado, un solo escenario del tema de la crisis económica. Entonces así podríamos hablar de todo y cada uno de los escenarios, todo lo que implica y tenerlo presente, porque esto influye directo o indirectamente en cualquier actividad que podamos hacer, ¿no? Nos estamos formando para profesionales de los negocios internacionales, con mucha más razón tenemos que estar atentos a todo esto. Un segundo escenario, hablan de escenario de crisis social. O sea, ya no solamente estamos en lo económico, ¿no?, también crisis social. Miren, a ver, ¿qué dice? Corresponde a un escenario de permanente inestabilidad social en el país. Ya, jala de acá y que influye acá, ¿no? En el cual los ciudadanos han perdido confianza en el sistema político. ¿Qué está pasando en nuestro país? Se está viendo esto, ¿no? Y en muchos países. En Chile, ¿qué está pasando? Lo mismo. En Argentina, ¿qué está pasando? Lo mismo, ¿no? Por los escándalos y delitos de corrupción. En Brasil también fue lo mismo. En Ecuador también. En Colombia, ni que se diga. En Venezuela, México, ¿no? La desprotección de las autoridades, miren, desprotección de las autoridades. ¿Qué está pasando en nuestro país? Llama uno a la policía, llama a Serenazgo, no, los policías no pueden ni actuar como debe ser, porque si no inmediatamente los enjuician por hacer su labor. Entonces mejor ni interviene. Entonces se va debilitando o se sale de ahí mismo, le echan la culpa a toda la policía, ¿no? Y nosotros los ciudadanos somos unos santitos, ¿no? La desigualdad y la falta de transparencia y efectividad de la gestión del Estado. Esto se ve permanentemente. Ahorita nomás, por ejemplo, habrán escuchado que hacer los noticieros y dicen, ¿no?, 115 días que el presidente no declara. El presidente dice, no, yo sí declaro, pero no sé dónde declarar, a pesar de un solo canal. Pero una declaración es informar y que le hagan preguntas y repreguntas. Si no, pues simplemente no es que yo digo lo que quiero y me quedo y los demás me escuchan y eso debe ser y así es, punto. Entonces, no es eso, pues, no hay transparencia, ¿no? Ello se refleja en una mayor desaprobación de la gestión de los gobiernos central y regional, así como un menor apoyo a la democracia y los partidos políticos. Entonces, todo eso se le echa la culpa a ¿qué? La democracia. Pero en este escenario, ¿quiénes participan? Personas, pues, jóvenes. Entonces,
todo va a depender de las personas, no es el sistema. O sea, el sistema lo hacemos nosotros las personas. Si actuamos bien como debe ser, entonces no tiene la culpa pues, la democracia de los partidos, sino son las personas, su comportamiento, ¿no? Sus valores, su ética, para hacer las cosas, conocimiento profesional o técnico, si asumen una responsabilidad. Pero bueno, todo eso genera el descontento y la desconfianza en, en la sociedad. Entonces, todo eso genera una crisis social. No vamos a profundizar mucho ahí, sino nos vamos a detener demasiado. Escenario de ocurrencias de desastre mayor. Aquí ya no estamos hablando de temas sociales, sino de temas que tienen que ver, que involucran a un entorno más con la naturaleza, inclusive, ¿no? Describe una narrativa de futuro en el cual durante el año 2022 ocurre un sismo de magnitud de 8.8 grados, con epicentro frente a las costas de Lima, seguido de un tsunami. La ocurrencia de este desastre mayor, aunado a los impactos del COVID-19 durante el año 2020 y 2021, generan numerosas muertes y heridos, así como la destrucción de infraestructura, aumento de endeudamiento público, desempleo y de crecimiento de la economía o de crecimiento económico. Entonces, jóvenes, miren, ahí está la información. O sea, hace mucho tiempo, de repente no hay este tipo de sismo. Nosotros estamos en una zona sísmica, entonces, no sé si en alguna oportunidad ya hemos conversado este tema o así en otro salón. Tenemos que estar preparados, porque aquí en nuestras costas ha habido este sismo de alta magnitud, ¿no? Y desde fines de 1700, si mal no recuerdo, ahí fue uno de los sismos más contundentes que se recuerda, por lo menos, ¿no? Y en donde pues Lima quedó destruida. Los que han ido por el Callao, o si lo conocen, ahí al frente hay una isla que se llama el Frontón. Pues bien, la punta, lo que se conoce como la punta del Callao, hasta antes de ese terremoto estaba unido a esa isla. Entonces, después de ese terremoto que vino el tsunami, ya se quedó aislado. Entonces, miren, ¿ese es un evento que ha ocurrido? Sí ha ocurrido. Y que, según los estudiosos en estos temas, pues estos eventos ocurren cada cierto periodo, cada 100 años, 150 años. Y ya nos hemos pasado más de 200 años. Terremotos de grandes magnitudes en este siglo nomás ha habido pues en Japón, en Chile mismo hace ¿cuántos años? Unos 3, 4 años, no más. Ante la pandemia ha habido un terremoto pues, de magnitud por encima de 8. El último terremoto más fuerte que por lo menos está registrado aquí ha sido pues en el 2017, creo que es, si no mal no recuerdo, entre Chincha y Pisco, ¿no? Que supuestamente se dice que es 7.9, pero los primeros informes que venían de los centros internacionales decían de 8. Bueno, acá simplemente se dejó en 7.9. Bueno, lo cierto es que hubo esa magnitud y fue un gran desastre. Ahora, eso mismo, imagínense, está pronosticado para Lima. Entonces, imagínense las casas en qué condiciones están, ¿no? No sabemos el día, la hora, ni el momento en que vamos a estar, en dónde vamos a estar, si se diera este tipo de eventos. Entonces, va a haber pues cantidad de muertos, por supuesto que va a haber cantidad de muertos, ¿no? Entonces, eso eh, se tiene, como se dice, se tiene mapeado como un evento de largo plazo, que en cualquier momento puede suceder, pero se tiene mapeado como un evento de largo plazo y de suceder eso, todo lo que va a afectar. Entonces, ese es un escenario, ¿no? De desastre mayor. Y eso que no estamos considerando de repente otro tipo de eventos que pueda haber, no sé, pues un evento climatológico en donde hay una prolongada efecto de la niña o el niño y hayan huecos por todos lados y de repente toda la costa quede destruida, ¿no? También ese es otro tipo de evento, ¿no? Entonces, miren, este es de largo plazo. Otro escenario de disrupción ambiental, por ejemplo, señala, dice, en este escenario
se exploran las consecuencias del fracaso global para enfrentar el cambio climático. A escala global, el debilitamiento de la cooperación multilateral y el creciente aislamiento de los países redujeron la capacidad de una respuesta global al desafío del cambio climático. Como consecuencia, se incrementan las ocurrencias de eventos climáticos y meteorológicos extremos, la pérdida de vida humana, ecosistemas e infraestructura, migraciones forzadas y nuevas pandemias. Entonces, aquí están poniendo pues el evento, digamos, que, que podría suceder. Entonces, como nos dicen ahí, entonces hay que prepararnos, porque hay tendencias que nos dicen que esto podría suceder. Entonces, simplemente nos estamos adelantando a largo plazo. Si se sucediera todo esto, pues imagínense, toda la humanidad estaría pues convulsionada, ¿no? Evidentemente, si no tenemos mayor producción, está afectado la economía, más el tema de la disrupción ambiental, aquí no podemos hacer nada, pues, ¿no? Un huracán, una heladas prolongadas, huaicos, aquí no tenemos tifones, pero en algunas zonas de repente puede suceder. Entonces, todos son eventos ambientales. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y si a todo eso salen nuevas enfermedades, ya pues imagínense, ¿no? Por ejemplo, escenario disruptivo en la tecnología. Aquí se describe un escenario de dinamismo económico y desarrollo nacional. O sea, a pesar de todo, hoy siempre hay ventanas que nos permiten tener algo. Producto del uso de tecnología como la inteligencia artificial o la IA, a veces conocido como IA también, el Big Data, la educación virtual, entre otras, su implementación es gatillada por la expansión de la COVID-19, que demanda medidas para frenar la tasa de contagios y fomentar el distanciamiento social. Entonces, de alguna manera, el COVID ha traído la aceleración del uso de la tecnología, ¿no? Entonces, al traer esa aceleración del uso de la tecnología, se suscitan nuevas formas y van a salir nuevas actividades también, pues, ¿no? Nuevas actividades que se aplican en varias dimensiones de la sociedad. Y en todas, la tecnología te entra en todas. Entonces, de alguna manera, hay efectos que no podemos controlar, pero por ahí hay ventanas que vemos cómo solucionamos algunos problemas. Si quisiéramos ver un Perú próspero, equitativo y pacífico, a ver un escenario a largo plazo, corresponde a un escenario de permanente inestabilidad social en el país. O sea, en el largo plazo vamos a estar siempre en este problema, bueno, en el cual los ciudadanos han perdido confianza en el sistema político por los escándalos y delitos de corrupción, la desprotección de las autoridades, la desigualdad y la falta de transparencia y efectividad en la gestión del Estado. Ello se refleja en una mayor desaprobación de la gestión del gobierno central y regional, así como en un menor apoyo a la democracia y a los partidos políticos. Esto es casi como una síntesis de lo que podría venirse. Y en realidad, la tendencia que vemos día a día es más o menos a lo que estamos yendo, si es que no corregimos algunos aspectos, ¿no? Entonces, nuevamente, esta información con más detalle y profundidad en cada uno de estos escenarios, aquí miren, observatorio de ese plan, ahí lo pueden ver. ¿Ya? Entonces, jóvenes, bueno, hemos querido compartir esto, que es parte de, digamos, de lo que tenemos para, tenemos que tener en cuenta, perdón, ¿no? Porque es la visión en donde nos vamos a formar, ¿no? Entonces, visión para el desarrollo, sí, bueno, ya pues dentro de todo escenario, ¿qué es lo que vamos a visionar para el desarrollo? ¿Preguntas, jóvenes, en esta parte? Preguntas, preguntas.